mis amigos de Tomando un Café con Ana, bienvenidos a su video académico de esta semana. Con este tema estamos concluyendo el contenido del Código Civil guatemalteco. Y es que vamos a desarrollar la segunda parte de los contratos en particular. Antes de iniciar, pues quiero invitarlos a que se suscriban al canal y por supuesto compartan el video para que podamos llegar a más personas. Y déjenme decirles que este video nos hace referencia a que hemos desarrollado a través del canal de YouTube todo el contenido que está en el Código Civil, así que solamente deben de ir buscando los temas para poderlos desarrollar y para poderlos estudiar de forma completa. Ahora bien, vamos a hablar o vamos a recordar la clasificación doctrinaria de los contratos. Les pido una disculpa por los ruidos externos, pero pues no están en mí el poderlos controlar directamente. Cuando hablamos de la clasificación doctrinaria, vamos a recordar que en el video de la semana pasada desarrollamos los contratos preparatorios, en el que estaba promesa y opción, los contratos de gestión o representación, en el que estaba mandato y sociedad civil, los contratos traslativos de dominio, en el que estaba compraventa, permuta y donación entre vivos, y los contratos traslativos de uso y goce, en el que encontramos el comodato, el mutuo y el arrendamiento. Ahora bien, en esta semana vamos a desarrollar los que son de prestación de servicios, en el que encontramos servicios profesionales y de obra, los que son de garantía, en el que encontramos la fianza, y los que son de guarda y custodia, en el que está el de depósito, los de resolución de conflictos, en el que está el contrato de transacción, y los aleatorios, en el que encontramos loterías, apuestas, rifas o juegos y renta vitalicia. Ahora bien, vamos a iniciar directamente con los que son de prestación de servicios. Y en este encontramos el contrato de servicios profesionales, cuyo fundamento se encuentra del artículo 2027 al 2036. Se define como un contrato civil por medio del cual un profesional se obliga a prestar servicios al cliente, acordando sus respectivos honorarios y formas de cumplimiento. Sus características es principal, bilateral, oneroso y consensual. Tiene un elemento personal en el cual encontramos que está el profesional, que es el que va a prestar el servicio, y el cliente, que es quien lo va a recibir. En los elementos reales, pues encontramos directamente el servicio profesional y los honorarios que estos hayan acordado. Y en el elemento formal se recomienda, oigan bien, se recomienda que deba constar por escrito. Y el punto relevante de este contrato: ¿cuándo se responde por daños y perjuicios? Para eso encontramos el artículo 2036. En el cual se hace referencia directamente. El profesional está obligado a prestar sus servicios con toda dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de la ciencia o arte. ¿De qué se trate directamente el contrato? Siendo responsable a los daños y perjuicios que cause por dolo, encontramos que está el dolo, la culpa o ignorancia inexcusable, o por divulgación de los secretos de su cliente. Entonces ahí encontramos artículo relevante 2033 del Código Civil guatemalteco. Luego nos vamos a el contrato de obra. El contrato de obra tiene su fundamento legal del artículo 2000 al artículo 2026. Se define como un contrato civil por medio del cual el contratista debe entregar o realizar una obra determinada en la forma, modo y costo acordado al comitente o el dueño de la obra. Sus características es que es principal, bilateral, oneroso y de tracto sucesivo. En los elementos, pues vamos a encontrar un elemento personal en el que está el contratista y comitente o el dueño de la obra, el real, que es la obra y el pago de la misma, y el formal, nuevamente, se recomienda que se realice por escrito. ¿Y cuál es el punto relevante? ¿Hasta cuándo el contratista es responsable de la obra? Nos vamos a ir al artículo 2015 del Código Civil guatemalteco y establece: el contratista es responsable por la destrucción
o deterioro debidos a dolo o culpa de su parte durante 5 años contados desde la fecha de la entrega. Y también nos dice el último párrafo, si el contratista y el ingeniero, arquitecto o constructor fueran personas distintas, la responsabilidad será compartida o será solidaria. En este sentido, pues ahí igualmente subraya en el artículo 2015 como un punto relevante de ese tema. Ahora hablemos de los contratos de garantía. Aquí vamos a encontrar el contrato de la fianza. Su fundamento legal está regulado del artículo 2100 al 2120. Se nos define como un contrato civil por medio del cual una persona se compromete a responder por las obligaciones de otro ante su incumplimiento. Sus características es que es accesorio, oneroso o gratuito y consensual. Sobre sus elementos, en el elemento personal está el fiador, que es el que da la garantía, y el fiado, que es el que va a tener, pues de alguna forma protegida las obligaciones que debe cumplir. Sobre el elemento real, pues está la obligación que se debe de cumplir como tal. Y el elemento formal debe constar por escrito. ¿Por qué se los coloqué con mayúscula? Y les voy a buscar el fundamento, porque en los otros yo solo les decía se recomienda que vaya por escrito. Pero acá, según el artículo 2101, dice la fianza debe constar por escrito para su validez. Y el punto relevante, ¿en qué consiste el beneficio de excusión? El beneficio de excusión consiste en que el fiador no está obligado a responder por la obligación o el acreedor no le puede solicitar que responda por la obligación cuando no se han agotado los bienes del fiado para el cumplimiento. Está en el artículo 2106 y nos dice, no se puede compeler al fiador a pagar al acreedor sin previa excusión de los bienes del deudor. Pero también el artículo 2107 nos dice que la excusión no tiene lugar y nos da 3 casos. Primero, cuando el fiador ha renunciado expresamente a ella, o sea, en el contrato el fiador renunció al beneficio de excusión. Segundo, cuando igual en el contrato se ha obligado solidariamente con el deudor. Y tercero, en caso de quiebra o cesión de bienes del deudor. Entonces ahí se mencionan 2 artículos que son relevantes, que es el artículo 2106 y el artículo 2107. Luego hablamos de los contratos de guardia y custodia y encontramos el contrato de depósito, cuyo fundamento legal está en el artículo 74 al 1999. Entonces está del 1974 al 1999. Se entiende que es un contrato civil por medio del cual una persona recibe el bien de otra para su guarda y custodia, misma que deberá devolver en el plazo y condiciones acordadas. Sobre sus características puede ser principal o accesorio, oneroso o gratuito, bilateral y es un contrato real. ¿Cuáles son sus elementos? Bueno, personal está el depositante, entrega el bien, y el depositario, el que tiene la custodia del bien. Real, el bien brindado en custodia, y si este fuese oneroso, el pago que se dará por el cuidado del bien. Y el formal es que se recomienda que sea por escrito. Lo relevante es que en Guatemala nuestro Código Civil nos habla de un contrato de depósito, pero en nuestro Código de Comercio también se desarrolla uno. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un contrato de depósito civil y un contrato de depósito mercantil? Primero es el bien. En el contrato civil nosotros entregamos un bien y se nos tiene que devolver el mismo bien. Entonces son bienes no fungibles. Mientras que en el contrato mercantil se puede dar con bienes fungibles, entregar un bien y que nos devuelvan uno de su misma calidad o especie o uno de su mismo valor. En este sentido, directamente otra de las diferencias lo encontramos en el elemento personal, que es el depositario. El depositario en civil es cualquier persona, mientras que en mercantil tiene que ser un comerciante. El depositante puede ser cualquier persona, pero el depositario es un comerciante. Entonces, esas son las diferencias tal vez más concisas o específicas de estos contratos.
Luego hablamos de los contratos de resolución de conflictos y encontramos el de transacción. Su fundamento legal se centra de los artículos 2151 al 2169. ¿Qué entendemos por el contrato de transacción? Entendemos por el contrato de transacción que es un contrato civil por medio del cual las partes de forma voluntaria deciden ante la existencia de conflicto que evitarán el mismo o lo concluirán por concesiones recíprocas. Sus características es que es principal, bilateral, oneroso y consensual. Acerca de los elementos, pues vamos a encontrar un elemento personal en el que pueden ser personas individuales o jurídicas que celebren el contrato, un elemento real que son las concesiones recíprocas y el conflicto propiamente, y el elemento formal en el que se nos brinda una variedad de opciones. Puede constar en escritura pública, en un documento privado, con firmas legalizadas o en acta judicial. ¿Y cuál es el punto relevante? ¿En qué casos se prohíbe transigir? Aquí encontramos el artículo del Código Civil 2158 y nos menciona 5 casos. Primero encontramos que es sobre el estado civil de las personas. Segundo, sobre la validez o nulidad del matrimonio o del divorcio. Tercero, sobre la responsabilidad penal en los delitos que dan lugar a procedimientos de oficio, pero puede transigirse sobre la responsabilidad civil proveniente del delito. Sobre el derecho a ser alimentado, pero no sobre el monto de los alimentos y sobre alimentos pretéritos. Y luego tenemos sobre los que se deja por disposición de última voluntad mientras viva el testador o el donante. Luego encontramos los contratos aleatorios. En los contratos aleatorios tenemos el de renta vitalicia y los de lotería, rifas, apuestas y juegos. Cuando hablamos del de renta vitalicia está su fundamento legal del artículo 2021 al 2136. Se define como un contrato mercantil por medio del cual una persona transmite el dominio de su bien a otra, a cambio de que esta última pague de forma periódica una pensión. Sobre sus características, pues es principal, bilateral, oneroso y aleatorio. Sobre sus elementos, tenemos un elemento personal que es el rentista y el que adquiere la obligación. El elemento real, que es el bien que se transmite, y la renta, y la renta directamente, y su elemento formal, pues se recomienda que vaya en escritura pública. Relevante cuando es nulo el contrato. Y nos vamos a ir al artículo 2124, el cual establece: el contrato es nulo si la persona sobre cuya vida se constituye ha muerto antes de su otorgamiento o dentro del plazo que el contrato señale y que no podrá bajar de 3 meses. Entonces subraya en el artículo 2124. Luego hablamos de los contratos de lotería, rifa, apuestas y juegos y entendemos que su fundamento legal es el artículo 2137 al 2150. Lo podemos definir como los contratos civiles por medio de los cuales se prometen una prestación bajo condiciones opuestas. ¿Cuáles son las características? Es principal, bilateral, oneroso y aleatorio. Sobre sus elementos, pues tenemos un elemento personal que son los jugadores o apostadores, un elemento real que es la promesa y el pago de lo prometido en su oportunidad, y el formal que es el documento o billete en el que consta. Relevante. ¿Cuándo se hace referencia a un título ejecutivo? Vamos a leer el artículo 2142 y dice: el billete o documento de participación legalmente expedido es título ejecutivo para reclamar el pago de lo ganado o la devolución de lo pagado, si la lotería o rifa no llegare a realizarse sin que pueda oponerse compensación o novación de contrato para eludir el pago. Entonces, ahí encontramos lo relevante en el artículo 2142. Y bueno, ahí hemos desarrollado lo relacionado a los contratos típicos, porque están regulados en el Código Civil. Pero si les
preguntasen alguna vez algún ejemplo de un contrato atípico civil, podrían establecer la carta total o parcial de pago, que pues en la práctica se realiza pero no está regulado en nuestro Código Civil, o incluso algunos, pero no todos los profesionales lo aceptan, que es el contrato de reconocimiento de deuda. Entonces son dos ejemplos que se utilizan en la práctica que no están regulados. Algunos pues quedan a criterio y otros no. Bueno, este ha sido básicamente mi aporte con relación al Código Civil guatemalteco y pues esperen a otra semana nuevas noticias para saber qué temas vamos a desarrollar de otra área del derecho.